El primero de los problemas que tenemos es un problema de decisión n-dimensional. El enunciado dice que disponemos de un vector de observaciones con índices desde 1 hasta n. Tenemos que decidir entre dos hipótesis y nos dan directamente las propiedades aleatorias de cada una de las hipótesis. Ambas son gaussianas, independientes, de media cero, y lo que cambia en cada caso es la varianza. Se trate del problema que se trate, lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestro cociente de verosimilitud. En este caso es un cociente para el problema n-dimensional, por lo que nuestra observación es un vector. Nos dicen que las dos probabilidades a priori son iguales, por tanto, el lado derecho de la desigualdad vale 1. Como siempre que tenemos un caso n-dimensional, suponemos que todas nuestras observaciones son independientes y por tanto la función densidad de probabilidad del vector es igual al producto de la función densidad de probabilidad de cada uno de sus elementos. Esto es igual tanto para la hipótesis 0 como para la hipótesis 1. Además, para cada una de las observaciones nos dicen que se trata de una variable aleatoria gaussiana de media cero, que en el caso de la hipótesis 1 tiene una varianza sigma 1 cuadrado, y en el caso de la hipótesis 0 tiene una varianza sigma 0 cuadrado. Así pues, nuestra f de p n-dimensional va a consistir en un producto de funciones gaussianas que tienen la forma 1 partido raíz de 2pi por la desviación típica por elevado a menos un medio de x menos su media, que en este caso es 0, partido por la desviación típica y todo al cuadrado. Esto lo incorporamos en nuestro cociente de verosimilitud tanto para la hipótesis 0 como para la hipótesis 1. Para desarrollar este cociente de verosimilitud basta con recordar que el elemento que va delante de la exponencial se multiplica n veces, por tanto quedará fuera del productorio elevado a n. Las exponenciales son un producto, por tanto se convierten en una suma, y de ahí, tomando logaritmos neperianos, podemos despejar y obtenemos un estadístico suficiente, que en este caso nos queda un 1 partido por n por el sumatorio de las muestras de las observaciones elevadas al cuadrado, y a la derecha un umbral que depende de las diferentes varianzas. Podemos ver que en este caso nos sale un estadístico suficiente que no es el habitual. También es importante recordar que en los problemas n-dimensionales las variables, las observaciones son x sub i, diferentes muestras de x, pero en ningún caso aparece x. Lo único que se llama x es el vector, pero no podemos operar con él. Operamos con sus componentes. La interpretación gráfica de lo que tenemos en este problema es en realidad tener dos FDPs gaussianas, ambas centradas en el cero y que como tienen varianzas distintas, una es más alta y estrecha y la otra es más baja y ancha. La zona en la que realmente una es mayor que la otra depende de dos umbrales, que divide el espacio de observación en dos regiones, pero una de ellas es inconexa. Una es la zona que está en torno al cero y otras son las dos colas laterales que hay a ambos lados del umbral. Por eso nos sale un estadístico suficiente distinto en el que tenemos que trabajar con cuadrados, como podía haber salido también algo parecido a valores absolutos. En el segundo problema nos dan dos FDPs que son lineales, son dos líneas rectas y que tratan de modelar dos casos diferentes. La FDP de x dado 0 sería la correspondiente a la probabilidad de observar una nota u otra en un examen cuando un alumno no ha estudiado, que es lo que hemos denominado la hipótesis 0. Y f de x dado s sería la que sí corresponde con cuando un alumno ha estudiado. La interpretación de esto es que cuando un alumno estudia es más probable que saque notas altas y cuando un alumno no estudia es más probable que saque notas bajas. Lo primero que nos piden es comprobar a qué nos conduce el cociente de verosimilitud y llegar a la conclusión de si esto es equivalente o no a observar directamente la nota y compararla con un umbral. Por ello, lo primero que hacemos es plantear el cociente de verosimilitud y comparar con el lado derecho de la desigualdad en el que realmente no sabemos qué poner. Ponemos un valor auxiliar k y ya veremos a qué nos conduce. Como ya hemos dicho, la hipótesis S será que el alumno estudia y la hipótesis 0 será que el alumno no estudia. Para caracterizar las FDPs comprobamos que se trata de dos rectas. Simplemente acudimos a la ecuación de las rectas
y obtenemos los valores de las dos funciones de densidad de probabilidad. En ambos casos tenemos una misma pendiente, 1 partido por 50, y está definido solamente cuando x está entre 0 y 10. En el caso de la hipótesis 0, la pendiente es la misma pero negativa y tiene un valor de offset de 0,2. Podemos poner estos valores en el cociente de verosimilitud, desarrollar y comprobamos que efectivamente obtenemos una expresión en la que comparamos x con un umbral, que resulta depender de ese valor k que no conocemos, pero en cualquier caso, valga lo que valga k, es x comparada con un umbral. La pregunta de si podemos realmente calcular cuál es la probabilidad de error o cuál es el valor de este umbral, la respuesta lógica en este caso sería que no. Si estuviésemos en un problema en el que conocemos las probabilidades a priori de que un alumno haya estudiado, k sería el cociente de probabilidades. Como no lo conocemos, podemos pensar entonces que estamos en un caso ML en el que las dos probabilidades son iguales, pero realmente en este problema no parece en ningún caso realista suponer que la probabilidad de que un alumno estudie o no estudie es del 50%. Por ese motivo, ni siquiera el caso ML parece un caso razonable. En la segunda parte del problema nos dicen que debemos mantener la probabilidad de aprobar incorrectamente a un alumno que no ha estudiado igual a 0,09. Eso estrictamente es una probabilidad de falsa alarma, exactamente igual que en el criterio radar o el criterio de Neyman-Pearson. La probabilidad de falsa alarma es el área bajo la FDP correspondiente a que el alumno no haya estudiado y por encima del umbral. De esta manera, geométricamente tendremos un triángulo, podemos calcular el área del triángulo desde un umbral hasta 10 y eso debemos hacerlo igual a 0,09. De ahí podemos despejar el valor del umbral, que es 7. Es decir, la nota que necesitaríamos aplicar para aprobar en un examen manteniendo la probabilidad de falsa alarma igual a 0,09 sería un 7. Por último, me piden calcular la probabilidad de detección o lo que es lo mismo la probabilidad de pérdida, ya que ambas suman 1. Eso lo puedo calcular a partir de la FDP correspondiente a que un alumno sí haya estudiado. El área de la probabilidad de detección sería el área bajo la curva entre el 7 que acabo de obtener y el 10. Y la probabilidad de pérdida sería el área bajo la curva por debajo del 7. Calculando esas áreas geométricamente obtengo que la probabilidad de detección sería 0,51 y la probabilidad de pérdida 0,49. El tercer problema es un problema de decisión un poco más complejo. Tenemos dos posibilidades, que es que una determinada señal SDN llegue a través de un sistema de recepción A o a través de un sistema de recepción B. La diferencia entre ambos sistemas es el filtro por el que pasa la señal. Un filtro con la forma 1 más 0,5 z a la menos 1 es un filtro cuya respuesta al impulso es 1,05. Y un filtro con 1 menos 0,5 z a la menos 1 es un filtro con respuesta al impulso 1 menos 0,5. Así pues, puedo calcular cuál sería la salida X cuando la señal SDN entra por el receptor A o entra por el receptor B, sabiendo que independientemente por ambos receptores entra ruido, un ruido A y un ruido B. Si la señal entra por el receptor A, X será el ruido que entra por A en N más 0,5 el ruido que entra por A en N menos 1, más la señal que entra por A, por tanto, más 0,5 la señal en N-1, más el ruido que entra por B, más o menos, en este caso, 0,5 el ruido que entra por B en N-1, por la respuesta de ese filtro. En este caso podemos comprobar que esto es una combinación lineal de variables aleatorias gaussianas. Todas las muestras de señal que aparecen aquí corresponden con señales que siguen una distribución aleatoria gaussiana. Por tanto, X también va a ser una variable aleatoria gaussiana y sus propiedades van a depender de la combinación lineal. Su media va a ser la misma combinación lineal de las medias, es decir, la de RA es 0, más 0,5 por la de RA que es 0, más la de S que es 1, más 0,5 por la de S menos 1
que es la misma que la de S es 1, más 0 del ruido B, menos 0,5 por 0 del ruido B. Eso da 1,5. La varianza es la misma combinación lineal, pero con los coeficientes de la combinación lineal elevadas al cuadrado, y es de las varianzas. Así que es 1 al cuadrado por la varianza del ruido A, que es 0,1, más 0,5 al cuadrado por la varianza del ruido A, me da igual que esté en n que en n-1, es 0,1, más 1 al cuadrado por la varianza de S, que es 1, más 0,5 cuadrado por la varianza de S, que es 1, 1 al cuadrado por 0,1, más 0,5 al cuadrado por 0,1. Ojo, porque al elevar al cuadrado ese signo menos pasa a ser más. Y obtengo un valor 1,5. En el caso B, todo es exactamente igual. Si la señal entra por B, los términos correspondientes a los ruidos son los mismos, pero el término de S, la segunda parte, no es más 0,5 por S n-1, sino menos 0,5 por S de n-1, debido al segundo término del filtro por el que pasa la señal. También estamos en el mismo caso de una variable aleatoria gaussiana y por el mismo procedimiento podemos calcular su media. Todo es exactamente igual, excepto los signos que cambian en ese término y en el último, aunque va multiplicado por 0, de tal manera que resulta una media 0,5. Pero la varianza, que se calcula del mismo modo, va a resultar exactamente el mismo valor, puesto que al elevar al cuadrado todos los coeficientes, los signos menos desaparecen y la expresión es exactamente la misma. Así que vamos a obtener un valor 1,5. Así pues tenemos dos gaussianas, una de media 1,5 y varianza 1,5 y la otra de media 0,5 y varianza 1,5. Estas son las dos FDPs. Si queremos concretar exactamente su valor, podemos poner la expresión de una gaussiana con esos valores, aunque realmente ya lo hemos hecho. Lo único que hay que tener cuidado es que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza que hemos obtenido. No podemos olvidar poner esa raíz cuadrada. Entonces, en el caso A, la media es 1,5 y en el caso B, la expresión es exactamente igual. 1 partido raíz de 2pi por raíz de 1,5 por elevado a menos un medio, x menos la media que es 0,5 partido raíz de 1,5 al cuadrado. En la parte B nos piden establecer un criterio de decisión. Nos han salido dos gaussianas, no nos dicen nada de la probabilidad, luego son equiprobables o asumimos el caso ML, son iguales, una está centrada en 0,5 y la otra está centrada en 1,5. Este caso es el básico, ya lo conocemos, el umbral está exactamente en el punto medio, así que x mayor o menor que 1. El último problema es un problema que ya no es estrictamente de comunicaciones. Tenemos que decidir entre dos hipótesis. 1, un paciente está enfermo. 0, un paciente está sano. Lo que observamos son los síntomas del paciente. Tenemos un vector de observaciones formado por 4 elementos, x1, x2, x3 y x4. Es un problema n-dimensional. El síntoma 1 es lo que llamamos x1. En este caso será pues, la temperatura corporal, que en ambos casos, tanto el enfermo como el sano, nos dicen que sigue una distribución gaussiana con una varianza 0,2 y diferentes medias. El segundo síntoma es lo que llamamos x2. Nos da igual si es un síntoma u otro, ese es un problema médico. Lo que a nosotros nos importa es que se representa por medio de una variable aleatoria gaussiana de la que nos dan su media y su varianza. Lo mismo sucede con el síntoma 3, que en el caso del enfermo tiene una media de 140 y una varianza de 3, y en el caso del sano pues tiene una media de 75 con la misma varianza. Y por último, el último síntoma, lo que sea, pues tiene también una distribución gaussiana con diferentes valores. Daos cuenta de que a nosotros no nos hace falta que todas las distribuciones sean iguales, ni que nuestras observaciones representen lo mismo. ¿Por qué? Porque lo siguiente que vamos a hacer es plantear nuestro cociente de verosimilitud n-dimensional con nuestro vector. Nos dan unas probabilidades de que el paciente esté sano o esté enfermo,
les va a dar, el caso del sano es 0,8, el caso del enfermo es 0,2 y 0,8 entre 0,2 es 4. Bueno, ese cociente de verosimilitud n-dimensional, nosotros lo vamos a representar, como siempre que tenemos variables independientes, como un producto de FDPs. Nos resulta más fácil operar si todas las FDPs son iguales, evidentemente. Pero si no son iguales, lo único que tenemos que hacer es poner explícitamente el producto, como en este caso tenemos 4 FDPs distintas en el lado de arriba, 4 FDPs distintas en el lado de abajo, que es verdad que en este caso son gaussianas, pero con parámetros distintos. Ponemos sus expresiones, operamos y ya está. En este caso, pues tendremos nuestro 1 partido raíz de 2pi por lo que sea para f de x1, para f de x2, etcétera, etcétera, arriba y abajo. Lo único que hay que hacer es operar y despejar los valores de x1, x2, x3 y x4. Vamos a llegar a una expresión en este problema de la forma un valor numérico por x1 más otro valor numérico por x2, otro por x3 más otro por x4, no sé qué valores son, los que sea que resulten del desarrollo, mayor o menor que un umbral, del que también tendremos un valor numérico. Es decir, lo único que no conocemos son los valores x1, x2, x3 y x4. Lo otro os saldrán diferentes números. En el apartado B, lo que nos piden es verificar un paciente. Nos dan su valor de x1, su valor de x2, su valor de x3, su valor de x4. Lo ponemos en la expresión, calculamos el valor que nos sale. Si es mayor que el umbral, diremos que está enfermo, y si es menor que el umbral, diremos que está sano. En este caso, nuestro planteamiento es el de decisión óptima de mínima probabilidad de error. Debe hacerse así. No sirve evaluar cada uno de los síntomas por separado y tratar de decidir si los tiene o no los tiene, y con eso hacer 4 decisiones. La forma óptima de hacerlo de mínima probabilidad de equivocarnos es la que hemos desarrollado utilizando el cociente de verosimilitud.